Vamos a concluir la serie Experiencias del Desierto con este mensaje y otro mensaje que vamos a compartir para ya cerrar la serie. Yo creo que ha sido una serie de bendición a mi vida, también sé que ha sido de bendición a tu vida. Y el mensaje se titula Gloria en el desierto, Gloria en el desierto. Los que tienen sus Biblias, vamos a abrirla al libro de Números, Antiguo Testamento. Vamos al Pentateuco, vamos a la Torá, Números capítulo 14, verso 11, y también vamos a hacer lectura de los versos 22 al 23. Números 14, 11. Dice así: Y Jehová, Yahweh, dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Verso 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho, ¿dónde? En Egipto y en el desierto. Todos los que vieron mi gloria en el desierto y me han tentado, ¿cuántas veces? 10 veces. Y no han oído mi voz. Verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Amados, ciertamente el desierto es un lugar de prueba. Y Dios nos permite atravesar las experiencias desérticas de este mundo caído para probar la integridad de nuestra fe en su palabra. Dios nos prueba. En el desierto, el Altísimo nos prueba para ver si realmente nosotros tenemos fe en las palabras que han salido de su boca. O si en lugar de confiar, vamos a dudar de que Él está con nosotros conforme a su promesa, aún en las pruebas más difíciles de la vida, para librarnos de todas nuestras aflicciones. El desierto es un lugar de prueba y por causa de esta condición dificultosa, esta condición atribulada, el desierto también es un lugar de gloria. Diga conmigo, gloria. El desierto también es un lugar de gloria. ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar donde Dios nos revela la gloria de su salvación cuando Él nos saca del pozo de la desesperación para librarnos de todas nuestras aflicciones. Según la revelación bíblica, la gloria, el kabod del Dios eterno llena toda la tierra. La gloria de Dios llena toda la tierra como las aguas cubren la mar. La gloria del Creador inteligente, el Creador sabio, amoroso, santo y misericordioso, llena toda la tierra y los cielos de los cielos. Pero la gloria de la gracia del Todopoderoso brilla, escucha, la gloria de la gracia del Señor brilla con mayor intensidad en los lugares desérticos, áridos y oscuros, donde Dios para muchos parece estar ausente. Históricamente, el pueblo de Israel experimentó la gloria de su redención nacional y su gran liberación en la tierra de Egipto. Los israelitas experimentaron la gloria de su redención en la noche más oscura de su vergüenza familiar
y prolongada esclavitud de 430 años de servidumbre. En sus jornadas desérticas, Israel vio la gloria de Dios en muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Como ningún otro pueblo de la tierra. Israel vio los milagros que Dios hizo a favor de ellos en Egipto y en el desierto, en la presencia opresora de sus angustiadores. Pero aún así, en lugar de creerle a Dios por causa de los milagros, en lugar de creerle a Dios por causa de las señales que Dios hacía a favor de ellos, Israel puso en tela de juicio la fidelidad y la bondad de Dios una y otra vez. Porque viendo las señales milagrosas del Altísimo, Israel no le creyó a Dios. Viendo los milagros, Israel no respetó y honró al Señor. Israel tentó al Eterno y lo hizo una y otra vez. Y al ver la respuesta de duda, de incredulidad de este pueblo escogido, su pueblo escogido, en Números capítulo 14, verso 11, Dios le pregunta a Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me irritará este pueblo incrédulo? ¿Hasta cuándo este pueblo me va a tratar con esta actitud de irrespetuosidad? ¿Hasta cuándo este pueblo no me creerá con todas las señales milagrosas que yo he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo más este pueblo me ha de provocar faltándome el respeto con sus críticas ofensivas y sus murmuraciones, con sus quejas? En lugar de alabanza tienen la quejabanza en sus labios. ¿Hasta cuándo?, preguntó Dios. En Egipto yo les di 10 señales prodigiosas cuando los libré de la mano de sus enemigos. En Egipto yo les di 10 señales milagrosas cuando envié las 10 plagas contra sus enemigos para sacarlos del cautiverio. Pero ahora, después de ver la gloria de mis señales y de mis prodigios, le dijo el Señor a Moisés: este pueblo incrédulo me ha tentado 10 veces y no ha oído mi voz. Iglesia, cada vez que Israel enfrentó una prueba en el desierto, Israel fue reprobado por Dios. Cada vez que enfrentó una prueba, Israel fue reprobado porque Israel no creyó que Yahweh estaba con él para librarlo, para defenderlo, para salvarlo, para consolarlo. En medio de las pruebas desérticas, Israel pensó que Yahweh, en lugar de estar presente conforme a su promesa, estaba alejado, estaba totalmente desinteresado, estaba ausente. En lugar de confiar en Dios, Israel tanteó a Dios para ver si Dios es realmente Dios. Y tentando a Dios, Israel preguntó: ¿está Dios con nosotros? ¿Sí o no? Éxodo capítulo 17, verso 6. ¿Dónde está el Dios?, preguntó Israel. ¿Dónde está el Dios que nos ha metido en este desierto? ¿Dónde está Yahweh? En esta hora desértica de aprieto y de necesidad, ¿está Dios con nosotros? ¿Sí o no? En Egipto Dios hizo 10 señales milagrosas para incentivar la fe de los hijos de Jacob. Y en medio del desierto, Israel tentó al Eterno en 10 ocasiones diferentes con una actitud de duda, incredulidad y desprecio.
La frase 10 veces, ya te lo he dicho, 10 veces. La frase 10 veces de la Escritura, de la Sagrada Escritura, que por lo general es una frase retórica, es una frase metafórica o simbólica de la literatura o del lenguaje. En esta palabra inquisitiva y declarativa de Dios es el número real, el número literal de las ocasiones históricas en las cuales Israel tentó al Eterno en el desierto. Éxodo capítulo 14. Entre el capítulo 14 del libro del Éxodo y el capítulo 14 del libro de Números, los hebreos tentaron a Dios en 10 ocasiones diferentes. Una por cada milagro que habían visto en Egipto. Una por cada milagro. En Éxodo 14, versos 10 al 12, junto a la ribera del Mar Rojo, cuando los hijos de Israel, alzando los ojos, vieron en la distancia al ejército del faraón con sus carros de guerra que venía tras ellos para atacarlos y destruirlos, en lugar de confiar, en lugar de en ese momento confiar en el Dios que ya les había manifestado 10 señales milagrosas en la tierra de Egipto, temiendo en gran manera, dice la Escritura, Israel se quejó contra Moisés y contra Dios, diciendo: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿No habían tumbas suficientes en Egipto para que tú nos sacaras y nos trajeras a morir en este desierto? Mejor, dijeron esto, mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Yo pregunto, iglesia, ¿se había apartado Dios de los hijos de Israel cuando el ejército del faraón aparece en la escena desértica con sus carros de guerra? No, claro que no. Luego entonces, ¿estaba Dios con Israel en aquella hora de peligro inminente y mortal? Sí, Dios estaba con ellos. El Señor estaba con ellos como poderoso gigante para defenderlos, pero Israel dudó. Israel no lo creyó. Y cegado por su incredulidad, Israel tentó al Señor, atribuyéndole un despropósito asesino y malintencionado. Mas aún así, el Omnipotente los libró del ejército del faraón. Aún así, a pesar de la incredulidad, el Señor los libra del ejército del faraón, obrando el milagro más grande de la historia del pueblo hebreo, cuando partió las aguas del Mar Rojo en dos para que Israel escapara cruzando al otro lado del mar milagrosamente. Y este mismo pueblo que cruzó el Mar Rojo en seco, dice la Escritura, después de caminar durante 3 días, diga conmigo, 3 días. ¿Cuántos días caminaron? 3 días. Después de caminar 3 días por el desierto sin agua, cuando llegaron al oasis de Mara, al oasis de la prueba, y vieron que las aguas de aquel lugar eran aguas amargas, una vez más, dice Éxodo 15:24, Israel murmuró contra Moisés y contra Dios, diciendo: ¿qué hemos de beber? ¿Dónde está el agua? ¿Qué hemos de beber? Después de 3 días de camino por el desierto de Shur, tenemos una sed insaciable. ¿Y tú nos has traído a estas aguas amargas que no se pueden beber? Así por segunda vez tentó Israel al Señor, desconfiando de su providencia divina. Y aún así, ¿cuántos saben que Dios es bueno y misericordioso? Aún así,
el Eterno milagrosamente sanó las aguas amargas de Mara, de aquel oasis, para saciar la sed del pueblo. Y allí, dice el verso 25, el Señor les dio estatutos y ordenanzas. Y saliendo de aquel lugar, los llevó a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 12 palmeras. Un hermoso oasis. Y acamparon allí, junto a las aguas. Éxodo capítulo 15, verso 27. Saliendo de Elim, de acuerdo a Éxodo 16:1, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, S-I-N, sin carne, sin cebolla, sin papa, sin zanahoria, sin pollo. Dice la Escritura, saliendo, llegaron al desierto de Sin, S-I-N. Y exactamente 15 días después de haber salido de la tierra de Egipto, 15 días después de haber sido librados milagrosamente por la mano de Dios del ejército del faraón, toda la congregación de los hijos de Israel, la nación entera, murmuró contra Moisés y contra Dios, diciendo, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá que Dios mismo, que Yahweh mismo, nos hubiese matado con su propia mano en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, nos salía por las orejas el pan. Pues nos habéis sacado, dijeron, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuántos días habían pasado? 15 días. 15 días después de haber cruzado el Mar Rojo. Milagrosamente en un día histórico de gran liberación, 15 días después de haber visto la gloria del Dios sobrenatural que crió los cielos y la tierra. Siendo probado por Dios en el desierto, Israel tuvo hambre. Y en lugar de orar a Dios, de clamar a Dios con una actitud de fe y dependencia de Dios, en lugar de confiar en la providencia divina, estamos pasando por un desierto, no hay comida, no hay que comer, pero Dios está con nosotros, Dios va a suplir de alguna forma milagrosa. Si Él abrió el Mar Rojo, lo partió en Dios, Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos. Debieron haber tenido esa actitud, esa fe. En lugar de confiar de esta manera en Dios, Israel por tercera vez tentó al Señor diciendo, ojalá Yahweh nos hubiera matado en Egipto. Ahí van otra vez. Ojalá Yahweh nos hubiera matado en Egipto, donde comíamos carne y pan, en lugar de sacarnos a este desierto para matarnos de hambre. 15 días después de su gran liberación, con una actitud incrédula, 15 días después, con estas palabras ofensivas, Israel tienta a su libertador pensando lo peor de Dios. Lo peor. Mas aún así, el Eterno les reveló su poder sobrenatural, haciendo llover pan del cielo, de una forma milagrosa. Y este maná, este pan del cielo que Dios hizo llover sobre las arenas del desierto diariamente, según la voz divina, no podía ser guardado de un día para otro.
con una mentalidad de duda, de vacilación, de desconfianza. No, según las órdenes específicas de Dios, el maná recogido en un día tenía que ser consumido en su totalidad en ese mismo día. Ningún israelita podía guardar maná de un día para otro, con la excepción del día sabático. Ningún israelita podía recoger más de lo que él o ella podía comerse en un día. Dios le dijo a Israel que él iba a enviar el maná del cielo diariamente. Una porción exacta para cada día, un día a la vez. ¿Para qué? Para probar la fidelidad, para probar la fe, la obediencia de los hijos de Israel en el desierto. Para enseñarles a vivir por fe y no por vista, un día a la vez. Como nos enseña a nosotros a depender de Él, a confiar en Él, un día a la vez. Pero, una vez más, el incrédulo Israel tienta al Señor recogiendo más de lo necesario. Salieron, recogieron maná, más y más. Éxodo 16:20 dice que ellos no obedecieron. ¿Qué no hicieron? No obedecieron la palabra de Moisés. No obedecieron la palabra de Dios. Algunos de ellos, no todos, algunos de ellos recogieron más de lo que era necesario para dejarlo y guardarlo pensando en otros días. ¿Qué tal si mañana no llueve maná? Mejor recogemos un poquito más. Ustedes, los que se rieron, hubieran recogido un poquito más. Así pensamos nosotros. No seamos tan... así pensamos muchas veces. ¿Verdad? Y usamos dichos. La luz de adelante es la que alumbra. Vamos a coger, vamos a guardar, porque no sabemos. Dios había dicho que Él iba a enviar el maná, ¿cuántos días? Todos los días, excepto en el día de reposo. Pero ellos, muchos de ellos retuvieron más. ¿Qué le sucedió al maná almacenado? Crió gusanos, dice la Escritura, y hedió. El maná almacenado, criando gusanos, totalmente se corrompió y comenzó a apestar, emanando el olor, el mal olor de la putrefacción. Y al oír esto, dice la Escritura, Moisés se enojó con ellos. Y el Eterno, el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, recibió la cuarta ofensa de un pueblo incrédulo y desobediente que era incapaz de seguir sus instrucciones más básicas. Llegando el sexto día de la semana, el día anterior al día de reposo, los israelitas recogieron y cocinaron una doble porción del maná, conforme a la palabra de Dios. Y la porción guardada no se corrompió, como Dios había dicho. En el día séptimo, en el día de reposo, Israel tenía que descansar por órdenes de Dios. Y solo en este día Israel debía comer el maná cocido, cocinado del día anterior. Porque en este día sabático el maná no iba a descender del cielo, conforme a la palabra del Señor. Pero Éxodo 16:27 dice que aconteció que algunos, no todos, algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. ¿Salieron a qué? A recoger. Y no hallaron. No hallaron. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Éxodo capítulo 16, verso 28. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Israel va a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas?
¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Aún en el día de reposo los israelitas tentaron a Dios cuando salieron a buscar un maná que no iba a descender del cielo. Y con su desobediencia Israel ofendió al Eterno en una quinta ocasión, tentando a Dios, tanteando a Dios para ver si Dios era realmente Dios. Amados, el desierto es un lugar de prueba espiritual. Y el desierto también es un lugar de gloria, porque es precisamente en el desierto, en nuestros desiertos, donde Dios manifiesta su gracia, donde Dios manifiesta su poder sobrenatural para suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Es en el desierto donde vemos la gloria de Dios. De día nube, de noche fuego. Dios está con nosotros. Es en el desierto donde nosotros vemos la gloria de Dios sanando todas nuestras dolencias y enfermedades. Es en el desierto donde nosotros vemos la gloria de Dios librándonos de todas nuestras aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Los hijos de Israel vieron la gloria de Dios en el desierto una y otra vez. Y aún así, mirando la gloria del Omnipotente, ellos tentaron a Dios 10 ocasiones, una por cada milagro que vieron en la tierra de Egipto. Y estas cosas que están escritas, nos dice Pablo, estas cosas que están escritas, fueron escritas para que nosotros, los que hemos alcanzado los fines del siglo, no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Estas cosas están escritas para ti y para mí, para que no hagamos lo mismo que hizo el Israel incrédulo. Nosotros, en lugar de ser incrédulos, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Para no hacer lo mismo que hizo Israel, tenemos que ser un pueblo de fe. ¿Puedo escuchar un amén? Un pueblo creyente, un pueblo que cree. Aun cuando no pueda ver, yo creo. Aun cuando no vea, yo creo. Aun cuando yo voy a ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, si puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. ¿Puedes creer? ¿Cuántos podemos creer? Para ser diferentes, para no hacer lo mismo, tenemos que creer la palabra que ha salido de la boca de Dios. Para no hacer lo mismo que hizo Israel en el desierto, nosotros tenemos que convertirnos a Dios con todo nuestro corazón. Y concluyo con esta frase: no basta con ver la gloria de Dios si nuestro corazón no se ha convertido al Dios de la gloria. No basta con ver la gloria de Dios si tu corazón no se ha convertido al Dios de la gloria. No basta con ver la gloria de Dios en nuestras experiencias difíciles de desierto si nuestro corazón no se ha convertido a ese Dios de gloria que crió los cielos y la tierra. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿y tú has creído? ¿Cuántos le hemos creído al Señor? ¿Has creído? ¿Le has creído a Dios? ¿Te has convertido a Dios con todo tu corazón? ¿Está todo tu corazón convertido a Dios? ¿Entregado a Dios? ¿Consagrado a Dios? El desierto es un lugar de prueba y por causa de esta condición dificultosa, el desierto también es un lugar de gloria. Porque el desierto es el lugar donde Dios nos revela su gloria, cuando Él nos saca del pozo de la desesperación para librarnos de todas nuestras angustias. Él nos saca del pozo de la desesperación. Estaba mirando las noticias, no sé si sabes que hay unos niños en Tailandia que están totalmente atrapados en una cueva muy profunda, en el corazón de la tierra, una cueva que está inundada con agua. Desde que yo me enteré de esto, he estado orando por ellos. ¿Cuántos han orado por eso? Levante la mano si ha orado por eso, si lo sabía y ha orado.
Desde que me enteré he orado y le doy gracias, le doy tantas gracias al Señor, porque hoy cuando encendí el televisor estaban dando la noticia de que ya estaban sacando a los niños y ya dos y después otros 4 niños habían sido rescatados. Dele este aplauso más fuerte al Señor. Él contesta las oraciones. Aleluya. Él responde. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él tiene misericordia aún de los que no le conocen. Él tiene misericordia. Y el Señor ya está permitiendo que esos niños sean rescatados. No sé si también sabes que un hombre, un rescatista, perdió la vida tratando de llegar a los niños. Yo creo que él no murió en vano. Yo sé que él no murió en vano. Y gracias a su sacrificio también, estos niños están siendo rescatados. Sacados de lo profundo de la tierra. Hubo un hombre llamado Jesús, un rescatista, que dio su vida por nosotros, para rescatarnos de los mismos infiernos. ¿Cuántos adoran y alaban a ese rescatista? Hubo un rescatista llamado Yeshua, que dio su vida por nosotros. Su muerte